Pues Dios los bendiga de nuevo a otro estudio bíblico con Samuel Báez. Yo soy Sam Báez de Iglesia Cristiana Herederos del Reino. Y en este día vamos a hacer otro estudio bíblico. Y antes de comenzar, vamos a orar, poner este estudio en las manos del Señor. Y ahí donde estén, vamos a, si puedes orar conmigo, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, primeramente te damos la gracias, Señor, por este día que nos diste. Sabemos que cada día es un regalo de parte de ti, Señor, y te damos gracias por eso, Señor. Te pido en este momento que tomas control de este estudio, que cada persona que está sintonizado en este video, que los ayude, Señor, que pueda entender y captar todo lo que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Úsame, Señor, para hablar de tu palabra. Cada palabra que salga de mí venga de ti, Señor, y que fluya el Espíritu Santo para que podamos recibir entendimiento, pero no solamente entenderlo, para que lo podamos aplicar a nuestras vidas diarias, Señor. Te damos todas las gracias y la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues Dios los bendiga de nuevo. Qué bueno que pudieron estar de nuevo en otro estudio bíblico. Hoy vamos a hablar sobre Juan capítulo 6, hablando de Jesús siendo el pan de vida. Y esta es una situación muy interesante. Me encanta esta sección. Vamos a leer una porción solamente del capítulo Juan, pero yo recomiendo que leas todo el capítulo. Es mejor si comienzas desde el principio de Juan, pero vamos al mínimo si puedes leer todo el capítulo 6 de Juan, sería muy bien. Pero hoy vamos a comenzar en el 25, versículo 25, pero antes que comencemos a leer, quiero darles un poco de contexto. Primeramente, en este tiempo, lo que acaba de pasar fue la alimentación de los 5,000, el milagro cuando Jesús pudo alimentar a 5,000 personas que estaban escuchándolo predicar, ¿verdad? Solamente tenían 5 panes y 2 pescados, ¿verdad? Y con eso se pudo alimentar todo el pueblo, casi pues al mínimo 5,000 personas. Y era pues muchas bocas para dar comida, ¿verdad? Y fue un milagro demasiado grande. Y acaba de acontecer eso, acaba de pasar. Y después de eso, cuando se hizo ese milagro, si sigues leyendo te vas a dar cuenta, es cuando Jesús anda sobre el mar, es cuando camina sobre el mar, pero no vamos a hablar mucho de eso. Llegando al otro lado del mar es cuando comenzamos aquí. Entonces estaba en una sección, él se va al mar, entonces llega al otro lado del mar. Ok, y aquí vamos a comenzar en el versículo 25 de capítulo 6 de Juan. Y vamos a leer esta sección. Yo voy a leer del Reina Valera 1960. Si tienes tu Biblia, ábrela conmigo. Si tienes otra traducción, está bueno. Pero yo voy a leer del 1960 de Reina Valera. Y también, si no tiene Biblia, no hay problema, porque voy a tener la letra ahí en tu pantalla. Y pues vamos a comenzar el 25 aquí. La gente llegándole, dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Es porque él pasó al otro lado del mar, ¿ok? Y estas son las mismas personas, nomás para que sepas, que vieron el milagro de la alimentación de los 5,000. Entonces respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amén. Ok. Entonces lo que pasa aquí es, las personas preguntan primeramente cuándo es que él llegó a este lado del mar,
y lo estaban buscando. Pero ¿qué dice Jesús cuando él responde? Porque ellos preguntan, ¿cuándo llegaste aquí, verdad? Lo estaban buscando. Pero él dice, mira, me buscas porque tú viste los señales. ¿De qué señales habla? Se refiere a los señales del milagro de la alimentación, ¿verdad? Lo buscan porque ellos quieren más. Mira, gente viene a Dios cuando necesitan algo. Y eso está bien. Es algo que debe pasar. Por eso Dios a veces deja que cosas pasen a tu vida para que tú lo busques. Pero la pregunta aquí es cuando Dios responde tu respuesta, si tú vienes pidiéndole al Señor un milagro o algo así, ¿qué pasa cuando el Señor responde y te da el milagro o te da la respuesta que buscabas? ¿Regresas a la vida que estabas en antes? ¿Verdad? O comienzas a alimentarte más en la palabra y comienzas una relación con Dios. ¿Qué es que pasa? Y muchas veces gente responde o recibe la respuesta de su petición y regresa a la otra vida, a la vida de antes. Y pues sí sabemos que mucha gente comienza a adorar al Señor y vivir para Dios, es lo que debe hacer. Pero es la pregunta aquí, ¿qué pasará si Dios responde tu petición? Ahora, estas personas que buscaban a Jesús no lo buscaban porque querían una relación con Él. No, simplemente buscaban a Jesús para recibir más de lo que ya le había dado. Porque estas personas vieron que Jesús puede dar pan gratis. Mira, con 5 panes y 2 pescados, Él pudo alimentar 5,000 personas. Era más de 5,000, pero al mínimo 5,000 personas. Y imagínate esas personas pensando, oye, imagínate el negocio que podemos hacer con este chavo. Mira, si Jesús puede llegar a tu negocio y si tú tienes un vaso de agua o no sé qué y que vendes y Él lo puede multiplicar por el 100%, pues imagínate cuánto dinero se puede ganar, ¿verdad? Y lo triste es que así estaban pensando. Estaban simplemente queriendo más de lo que Dios había dado, que fue la comida. Era algo más físico de lo que se buscaba. No era para recibir una relación con Jesús. No era eso. Era simplemente querían más de lo que habían visto. ¿Qué fue el señal? Podía ser que era el pan, o más que todo querían ver más milagros porque le gustaba, como la magia, ¿verdad? Gente que le gusta magia, que le gusta trucos y cosas así. Mira lo que hizo Jesús, qué padre, quiero ver más de eso. Y no porque no le gusta que Dios, lo que Él ofrece, que Él te va a salvar, no, nomás le gusta lo físico, ¿verdad? Y por eso Él responde así, que responde Jesús diciendo que de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús les satisfechó con la comida, simplemente, ¿verdad? Y estas personas buscaban a Jesús para recibir más de esa comida, para ser satisfechado más, ¿verdad? Pero de nuevo, no es para comenzar una relación con Él. Y eso es lo que debe hacer. Y mira, mucha gente hace esto. Buscamos a Dios para que Él nos dé lo que queremos. Estas personas querían más milagros. Ellos querían más pan, más comida. Mucha gente viene al Señor buscando simplemente lo que quieren, ¿verdad? Y lo que pasa es, cuando reciben lo que piden, se van. Se van y regresan a la vida que lo que tenían antes, ¿verdad? Y a lo mejor ya cuando viene el problema de nuevo, regresan otra vez, ¿verdad? Y es interesante que
en tiempos de crisis es casi instintivo que las personas oran al Señor, ¿verdad? Entonces, lo que Dios hace es que cuando estamos en tiempos de crisis, nosotros llegamos a los pies de Cristo casi forzados. Es algo instinto, algo dentro de nosotros que hace que buscamos al Señor, ¿verdad? Gente que ni cree en Dios piden oración en tiempos de crisis. Y por eso nos deja que pase lo que pase, ¿verdad? Para que llegamos a los pies de Cristo. Pero es cuando estamos en esos crisis que decimos, oren por mí. Pero mira, tú no crees en Dios. ¿Por qué me pides oración? Y dice, pues, si hay un Dios, oren por mí, ¿verdad? Pero si tú no crees en Dios, ¿cómo va a pasar? ¿Verdad? Si no crees en Dios, no crees en Dios. Pero lo que pasa es la esperanza que Dios da. Y todos los que creen en Jesús, que saben que Él es la verdad, ya se dan cuenta, ustedes se dan cuenta lo que Dios ofrece, lo que Jesús ofrece, que es la esperanza, ¿verdad? De una vida eterna. Por eso lo seguimos, por eso lo amamos. Y sabemos que todo es verdad. Y no es un truco o algo así. Es algo muy hermoso y por eso lo seguimos. Y ahora aquí vemos que Jesús se dio cuenta o sabía que las intenciones de estas personas, ellos simplemente querían más de los milagros que hacía Jesús, no porque creían en Él, pero querían simplemente ver más milagros porque le gustaba, o querían más del pan porque el pan era muy sabroso. Porque si Jesús va a hacer pan, pues me imagino que va a ser un pan completamente delicioso. Pero vamos a seguir leyendo aquí en Juan 6, en el 28. 28 nos dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Ahora, lo bueno de aquí es que preguntan una pregunta muy buena. Preguntan qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios. Están preguntando cómo puedo ser obediente a la palabra. ¿Qué tengo que hacer? Es una pregunta muy buena. Y la respuesta es demasiado simple. Es algo sencillo. Jesús dice, hay que creer en mí. Si crees en mí, serás salvo. Si crees en mí, tendrás la salvación. Si crees en mí, vas a poder obedecer al Señor. Vas a poder ponerlo por obra, ¿verdad? Y hay varias partes en la Biblia que Jesús nos habla sobre que hay que creer en Él. No aquí, no simplemente en este pasaje. Si vemos en Juan 5:24, aquí tenemos otro ejemplo. Aquí Jesús dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Diciendo que si vienes a Cristo, te sales del pecado y vienes a la vida. Te sales de las tinieblas y vienes a la luz. De muerte a vida. Y también en Juan 6:47 dice lo mismo. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, confirmando que si crees en Jesús, serás salvo. Es algo muy sencillo. Hay que creer en Jesús. Y hay otros pasajes que él dice que Jesús es el camino. Porque si alguien quiere decir, pues mira, simplemente Jesús es un profeta o que él nomás dio muchas buenas enseñanzas. Pero mira, la palabra nos dice que él mismo dijo que hay que creer en él. Creer en él, creer quién es él, que él es la vida y él la vida eterna. Y ver que él es Dios. En Romanos 10:9, aquí nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, diciendo que Jesús es Dios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. De nuevo, sabiendo que Jesús, creyendo en Él, entonces serás salvo. Entonces, Jesús lo dijo, aquí Pablo lo dice.
diferentes partes de la Biblia nos enseña que todo se trata de Jesús. Entonces, si regresamos a la pregunta de Juan 6, cuando los hombres preguntan, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús da la respuesta muy sencilla: cree en mí. Cree en mí, ¿ok? Entonces vamos a seguir leyendo aquí. Juan 6:30. Dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Pero Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. En este pasaje hay que darse cuenta que estas personas eran personas que seguían a las leyes de Moisés, ¿verdad? A las leyes de Moisés, y todo lo que pasó con Moisés, ellos lo vieron como una profeta demasiado grande. Ellos se daban cuenta que Moisés no era Dios, no lo creían como Dios, pero saben que Dios usó a Moisés demasiadamente. Y Moisés era el mero, era como Dios y Moisés. ¿Okay? Así era el pueblo de Jerusalén, todo ese pueblo en ese tiempo, así creían, ¿verdad? Y no eran incorrectos, no era incorrecto, porque claro, Dios usó a Moisés, pero Moisés, aquí vamos a ver que Moisés simplemente fue un instrumento, ¿verdad? Porque Jesús aquí dice, mira, en el 32, donde acabamos de leer, Jesús, él responde diciendo que de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Él está diciendo aquí que no fue Moisés que sacó el pan del cielo. Simplemente él fue el instrumento que pidió la comida, que oró para que el pan saliera del cielo. Así como cuando sabes que él partió el mar en dos. No fue Moisés que lo hizo, pero simplemente el instrumento que él puso su palo ahí y se dividió en dos lados, ¿verdad? Y Dios lo usó, pero no fue él no es Dios. Y es lo que está diciendo Jesús, que simplemente Dios lo usó como un instrumento. Y declara eso, que Moisés sí era un gran hombre de Dios, pero simplemente era un instrumento. Y Dios fue el que proveyó. Dios fue el que dio el pan. ¿Okay? Y el verdadero pan del cielo viene ¿de quién? Dice de mi Padre, que es Dios, Señor Padre. Y sabiendo eso, diciéndoles a estas personas, da un aclaramiento así como para que sepan, no fue Moisés, porque estas personas sí ponen Moisés muy alto, pero sábenlo, que no es Moisés que dio este pan, ¿verdad? Fue Dios, y es Dios lo que hace todo, es Dios lo que da, lo que hace los milagros, ¿verdad? No son las personas. Y simplemente cuando Jesús hace lo que Él hace, aunque Él es Dios, lo que Él muestra es la fe en su Padre Celestial, ¿verdad? Cuando Él hace todo lo que Él hace ahí, lo hace con la fe de una persona que debe tener fe. Así cuando Él caminó sobre el mar, Él caminó porque tenía la fe que podía caminar, no porque Él era Dios, porque Él tenía fe que podía caminar. Y cuando Él mostró esa fe, Pedro pudo caminar también porque Él mostró esa fe, pero y al momento que Él dudó, cayó, ¿verdad? Entonces así es Jesús, Él muestra esa fe. Pero la diferencia aquí es que estas personas no están conectando que es Dios que está dando todo esto, ¿verdad? Pero lo que todo dice Jesús se refiere a lo espiritual. Cuando Él habla comiendo del pan, habla del espiritual. Cuando Él dice que
que hay que comer de mi carne. Cuando él dice comer de mi carne y beber de mi sangre, él está hablando del el espiritual. Si lees esa sección de la Biblia, mucha gente dice, pues mira, qué loco que esta persona está diciendo que hay que comer con su carne, ¿verdad? Y beber de su sangre. Es algo muy raro decir, pero él se refiere a lo espiritual, ¿verdad? Hay que comer de su cuerpo y hay que beber de su sangre para mantenernos espiritualmente. Comer de su palabra, ¿verdad? Y beber de su sangre para purificarnos. Pero mira, es que nuestros cuerpos físicos son temporarios. Y comiendo de pan, por ejemplo, el pan que los 5,000 comieron, eso en el momento está bueno, pero eso se va a echar a perder y tu cuerpo se va a echar a perder. Pero tu espíritu nunca se va a echar a perder. Eso es eterno y hay que alimentarlo. ¿Y cómo lo vas a alimentar? Pues en la manera que tú alimentas tu cuerpo físico, que es con pan, Jesús está diciendo, yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan del espíritu. Hay que alimentarte con mi cuerpo, que es mi palabra, ¿verdad? Entonces, nuestro cuerpo físico hay que comer de pan, nuestra vida espiritual hay que comer de Jesús, hay que comer de su palabra, hay que comer de Él. Y así nos vamos a mantener, así nos vamos a alimentar. Y es lo que dice Jesús aquí, comer de Él. Y nos enseña que Él es necesario para vivir. Y como les digo, que mucho de las partes que habla Jesús, Él hablando sobre el espíritu, ¿verdad? Y si gente no se da cuenta, van a pensar que está hablando sobre el físico. Así como cuando dijo que comer de su carne y beber de su sangre. Es algo, se oye muy raro, porque si crees que es verdad, pues vas a decir, pues, ¿por qué voy a comer de su carne y beber de su sangre? Es muy malo eso. Pero hay otros ejemplos. Por ejemplo, si ves en Mateo 5:16, cuando habla sobre luz, Él dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Él dice a los discípulos esto, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que estás en los cielos. Si dices, pues, ¿qué habrá aquí? Mira, hay que alumbrar vuestra luz delante de los hombres. ¿Qué luz? ¿Tienes una lámpara? Hay que prender la luz para que los otros lo miran, ¿verdad? Literalmente es lo que uno va a pensar. Pero Jesús habla de lo espíritu. ¿Qué es la luz? ¿Verdad? La luz se refiere a Él. Él es la luz. Y si Él es la luz, hay que enseñar y mostrar Él de entre nosotros a los demás, ¿verdad? Cuando tú tienes a Jesús, tú tienes esa luz en tu espíritu. Y de esa manera, cuando tú vives en el mundo, puedes enseñar esa luz que refleja Cristo y los demás van a mirar eso. Van a mirar esa luz, van a mirar a Cristo en ti y van a ver que Jesús está en ti. Y es algo demasiado bonito, pero mi punto es aquí es que Él se refiere a lo espíritu. Y estas personas de ese pueblo no se daban cuenta de eso. Por eso preguntaban eso. Hicieron una buena pregunta que es muy bueno. ¿Cómo podemos obedecer al Señor? ¿Cómo podemos obedecer su palabra? Siempre hay que preguntar, siempre hay que aprender. Pero cuando Él responde diciendo cómo hay que obedecer, que es creer en Él, entonces, ¿qué vas a hacer con esa respuesta? Mucha gente cuando se da cuenta que es Jesús, hay que creer en Jesús para ser salvos, muchos se ofenden. En ese tiempo, muchos se ofendieron por lo que Jesús dijo. En muchas partes. No simplemente los líderes religiosos, gente del pueblo también fueron ofendidos. Pero hasta hoy en día, gente se ofende.
si alguien dice que tú necesitas a Jesús porque eres un pecador, una persona se puede ofender y dice, ¿yo un pecador? ¿Por qué yo? Yo soy una buena persona. Pero mírate a ti mismo, tú eres un pecador. Y yo puedo decir, sí, claro, yo soy pecador, ¿verdad? Por eso yo necesito a Jesús, pero tú también, ¿verdad? Y mucha gente se puede ofender simplemente por decirles eso, ¿verdad? Y pasa, así es. Pero cuando alguien se ofende, es una señal que esa persona está en las tinieblas. Porque cuando alguien está apartado de las cosas de Dios, claro, se va a ofender. ¿Por qué? Porque tiene el enemigo dentro de ellos. Y el enemigo no quiere nada con las cosas del Dios, ¿verdad? Nada. Pero el momento que esa persona deja que Dios lo limpie y los purifica, entonces van a recibir una purificación demasiada grande y todos sus pecados van a desaparecer y van a tener esa conexión con Dios, van a sentir demasiado, ¿qué es la palabra? Como un refresco, algo bonito dentro de ellos, ¿verdad? Y es simplemente el Espíritu Santo llenándolos, ¿verdad? Y dándoles esa paz que no tenían, ¿verdad? Y es lo que hace Jesús, es lo que hace Dios. Pero uno hay que dejar que Dios haga eso. Es una decisión, claro, ¿verdad? Pero cuando uno sabe dónde ellos están en su vida, si ellos saben que están en pecado, entonces va a ser más fácil decir que yo necesito a Dios. Pero si uno no piensa que necesita a Jesús, es cuando los problemas llegan. Y hay muchas personas así. Había muchas personas antes que veían y oían la palabra de Jesús y no creían lo que decía. Y hoy en día hay mucha gente que no cree en la palabra de Jesús. Pero nuestro trabajo es dar la palabra, no es convertirlos. Dios se encarga de eso. Él es el que va a convertir la persona, el que va a tocar su corazón. Si tú das la palabra, ya hiciste tu parte. Lo demás déjalo a Jesús, déjalo a Dios. Nomás ore por ellos, haz lo que tú puedes hacer, ¿verdad? Y dígalos lo que dice Jesús, que Él es el pan de la vida, que hay que comer de Él. Si quieren alimentarse su espíritu, hay que comer de Jesús. ¿Y qué significa eso? Creer en Él, hay que creer en Cristo. Y pasar por los pasos, ¿verdad? De arrepentirse y convertirse a las cosas de Dios, ¿verdad? Pero comienza creyendo en Jesús. Ya cuando uno cree en Jesús, fácilmente van a llegar para arrepentirse. Entonces van a saber que todo lo que hicieron era una vida de pecado y que solamente Jesús los puede purificar. Y ya cuando hacen la declaración que Jesús es el Dios de su vida, entonces van a llegar de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, y van a tener su nombre escrito en el libro de la vida. Y va a ser demasiado grande, una fiesta de celebración en el cielo por su alma, ¿verdad? Y es algo tremendo, algo bonito, ¿verdad? Porque cada alma que es salva es algo que Jesús y los ángeles y Dios en el cielo que están celebrando en. Y cada alma es importante. Entonces, esto concluye este tema de hoy, este estudio de hoy. Recuerda que Jesús es el pan de la vida, el pan hablando sobre el espíritu, que hay que alimentarse uno en las cosas de Dios para mantener tu espíritu. Así como tú comes mucho hay veces, ¿verdad? Yo como mucho en lo físico, ¿verdad? Me gusta mucho la comida. Si ustedes como yo, comes muy temprano y comes muy tarde. Pero hay que hacer lo mismo para mantenerte en tu espíritu, comer de la palabra de Dios cada día. Te tienes que mantener bien, fuerte. Y no solamente fuerte, pero ser alguien que depende completamente en las cosas de Dios, porque lo necesitamos. Amén. Y pues
Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Ahí donde estén, si pueden orar conmigo, y vamos a darle gracias al Señor y vamos a terminar este estudio. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este estudio que nos dices, Señor. Gracias, Jesucristo, que pudiste estar con nosotros, que pude dar esta palabra, Jesús. Te doy toda la honra y la gloria en este momento, Señor, por cada hermano y hermana que nos mira en este video. Señor, te pido que los guardes, que los bendigas grandemente en cada aspecto de sus vidas, Señor Jesús, que si alguien tiene una petición, si hay una necesidad ahí, tú conoces sus corazones, tú conoces sus vidas, Señor. En este momento te pido que los ayudes, que les digas que tú sabes lo que ellos están pasando, pero que tú estás ahí con ellos, Señor, y ayúdalos, dale esa paz, ese gozo que a lo mejor falta en su corazón, Señor. Y ayúdalos, Jesucristo, que solamente tú puedes hacer. Y te doy gracias por eso, Señor. Y en este momento que vamos a acabar este estudio, te pido que cuides y guardes cada hermano y hermana que está aquí, que puedan tener una buena semana. Lo que hacen, Señor, ayúdalos y estén con ellos para que ellos puedan ser una luz a los demás en el mundo. En el nombre de Jesús te damos todas gracias. Amén, amén. Pues Dios los bendiga. De nuevo, Dios los guarde. Gracias por ver este video. Si les gustó este video, por favor, compártelo. Pueden poner comentarios. Si usted tiene una petición, también pone el petición ahí, por favor. Podemos orar por usted. Si no te gustó este video, o si dije algo mal, incorrecto, hablando sobre los temas de la Biblia, por favor comenta, porque me gustaría aprender. Yo sigo aprendiendo, quiero seguir creciendo en las cosas del Señor, y mi meta es decir la verdad de Cristo. Y si algo doy mal, yo solamente quiero saber lo que es para aprender de eso, y podemos hablar sobre lo que fue dicho, ¿verdad? Y pues con eso me despido. Dios los bendiga, Dios los guarde, que estén bien, y pues hasta la próxima. Contándole, diciéndole al mundo que fui sacado de lo más profundo, que por tu camino me quedo y no retrocedo. Y es que no puedo imaginarme un mundo sin tu favor. Y es que yo no quiero dejar de cantar de tu gran amor. No puedo, pues no tendría dónde ir. Yo me